A esta hora quiero darle la bienvenida al economista Alberto Dajic, aquí en los estudios de los desayunos de 24 horas acá en Guayaquil. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Liz. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por estar acá. Bueno, la semana pasada se tomó esta decisión de eliminar los subsidios, una decisión que siempre ha tenido esta incidencia de un alto costo político que podría generar, y ese era el temor, en lo que hemos visto el fin de semana, una paralización de transportistas que llega a su fin, pero que sin embargo pues abrió paso a actos vandálicos, ahora a la agrupación de los indígenas que lo conversábamos con el ministro de Defensa, y todo esto bajo el argumento de que si sube el precio de la gasolina, sube el precio de todo en el país y todo se encarece. ¿Hacia dónde nos lleva realmente entonces esta eliminación de los subsidios? Partiendo de, como digo, de este argumento que manejan en la parte económica y social quienes están en contra. Bueno, Liz, comencemos por lo siguiente. En noviembre del año 2018 la gasolina sufrió una dramática elevación y hemos tenido deflación el último año. No es cierto que todo sube. Y le voy a dar un ejemplo, el más concreto de la historia. El año 72, el embargo petrolero llevó el petróleo de 2 a 40 dólares por barril. 20 veces la subida del precio del petróleo. La inflación de los grandes países importadores debido a eso fue de alrededor de 5%. De acuerdo a los brujos, se debió haber multiplicado por 20 veces los precios. Eso no pasa, eso no sucede. ¿Quién de los que dice todo se duplica, se triplica, trae un estudio que lo demuestra? Eso no lo hacen. Que en estos momentos, como no ha habido transporte, hay una subida de precios por escasez, en el tiempo se diluirá. O sea, no hay tal impacto en los precios y tendremos la maravilla que de aquí a un año confrontaremos con el índice de precios, qué es lo que pasa. Ahora, que el costo político, lo que la sociedad tiene que entender es que un gobernante tiene dos opciones: jugar a la encuesta o jugar a la historia. Lenín Moreno ha jugado a la historia y eso hace un estadista. ¿Cuál es la enorme ventaja de esta, que es una de las múltiples veces en que se ha atacado el problema del subsidio? La gasolina la subió Hurtado, la subió 2 veces Febres Cordero, la subió Borja. O sea, la han subido todos los gobiernos, pero cuando usted no tenía dolarización, el precio del combustible quedaba fijado en moneda nacional, se depreciaba el dólar y al cabo del tiempo volvía a existir el subsidio. Eso no se va a dar ahora. Y además se abre la posibilidad de la libre importación para desarmar esas mafias que no solamente han importado caro, sino que además están unidas a una red perversa de contrabando. Pero hay quienes dicen, ¿no? Y este es el argumento, bueno, si es que no se aplican medidas compensatorias también dentro de esta eliminación de los subsidios, las cosas se van a encarecer, porque aquella persona que hace su flete, que utiliza gasolina extra, que utiliza diésel y que viene de la sierra trayendo los víveres a la costa, va a incrementar entonces sí el valor de ese flete y eso se va a traspasar directamente a ese producto de consumo masivo, a ese alimento. Entonces, ¿en qué se basa ese argumento, ya que usted dice que no tiene asidero pensarlo así? ¿Cuántos quintales transporta un camión de Quito a Guayaquil o Guayaquil a Quito? ¿400 quintales? Muy bien. Si el diésel sube al doble o al triple, que no es el caso, si supóngase 2 dólares, que es mucho menos de lo que ha subido, 2 dólares por galón, son 100 dólares más por viaje. ¿Cuántos quintales son? 400. 25 centavos por quintal. 25 centavos por quintal. Esa es la realidad económica. Y dirán unos, es que así no es. Es que el ejemplo que está usando Alberto Dajic es el de Europa. Eso es como que un médico le venga a decir, no, en el Ecuador es diferente, porque en Europa la gente el hígado lo tiene acá, en el Ecuador es acá, el cerebro lo tiene acá. No, las reglas económicas, el funcionamiento del mercado es el mismo. Por eso cuando el petróleo subió 20 veces, no la gasolina o el diésel al doble, 20 veces, apenas hubo un impacto de 5%
en la inflación de los países más dependientes de petróleo, que son los países europeos. Pero ¿y se debe adoptar sí o dar paso a estas medidas sí compensatorias, Por complementarias? Supuesto, Liz, por supuesto, no solamente porque hay que compensar, sino porque no es saludable una economía con altos aranceles. No es saludable una economía en la cual la gente se va al Perú a traer llantas. No es saludable una economía en la cual hay la distorsión de aranceles, hay la distorsión de impuestos altos. Esto claro que se puede hacer. Ahora, esta eliminación de los subsidios, economista, fue la medida más acertada porque antes de que conociéramos cuál era este paquete de medidas que iba a anunciar el presidente, había un temor porque se iban a subir, decían, 3 puntos al impuesto del valor agregado, al IVA. Y ahora que no se lo hizo, el comentario es, hubiéramos preferido que se suba el IVA a que se eliminen los subsidios al combustible. Liz, ¿le parece lícito, moral y éticamente, que a un pobre se le cobre IVA, que lo paga en mayor proporción que un rico, para que con ese impuesto se subsidie un combustible que favorece fundamentalmente a la clase media y a la clase alta, y para que se vaya de contrabando? Es decir, cobrar impuestos para subsidiar algo que una mafia se lleva de contrabando, pagar impuestos para subsidiar algo que contamina el planeta, que nos daña la atmósfera. He escrito un artículo en Diario El Universo el día de hoy, en el cual digo que tenemos que pedir perdón como sociedad por los 50 años de haber mantenido esta monstruosa distorsión que le ha costado al Ecuador, agárrese de la silla, 100.000 millones de dólares desde que empezó la exportación de petróleo. 100.000 millones de dólares se quemaron. Es como que la sociedad ecuatoriana en su conjunto hubiese puesto 100.000 millones de dólares, le hubiese echado gasolina y le hubiese prendido un fósforo. ¿Qué hubiéramos podido hacer con 100.000 millones? Y usted habla de esa cifra en todo este tiempo, el gobierno la resume a esta época 1.546 millones, y ahí hay cierto escepticismo por algunos analistas económicos que incluso dicen, me temo que ese dinero va a ir para pagar sueldos, si es que no hay un efectivo recorte del gasto público. Entonces, ¿cómo tener también, por un lado, esa certeza y que sea efectivo este mecanismo al que se traduzca en educación, salud? Separemos las cosas. Aún con superávit fiscal, es inmoral ese subsidio. Contamina el planeta, daña la atmósfera, daña la calidad de vida del aire que respiramos y no favorece a los pobres. Separado el tema de que ese subsidio jamás debió existir, que es una de las muchas perversiones dejadas por la dictadura militar de los años 70, que ante la bonanza petrolera produjo un modelo perverso que se sostuvo durante tantas décadas en el Ecuador y que cuando se trató de destruir o de eliminar y de ir hacia una economía libre, como fue el año 92, lamentablemente no sostuvimos en el tiempo ese esfuerzo. Separado este tema, le repito, de la mala concepción del subsidio, no podemos negar que hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Todavía falta mucho en el país. No estamos hablando de inclusión financiera en la ley, de la reforma financiera para que haya un mercado de capitales que estimule el crecimiento. La reforma laboral todavía es muy tibia. Todo eso podemos analizar después, porque el Ecuador no va a crecer, no va a salir de la pobreza hasta que entienda que hay que ir a una economía verdaderamente libre, sostenerla por décadas, como lo han hecho los países que han salido de la pobreza. No lo han hecho con el discurso populista de rasgarse las vestiduras cuando sube el combustible. ¿Qué país europeo tiene un combustible al precio del Ecuador? ¿Cuál? ¿Qué país de América Latina, exceptuando por supuesto Venezuela? ¿Qué país de América Latina tiene un combustible tan barato como el Ecuador? Entonces, quienes se rasgan las vestiduras, quienes tratan de incendiar el país, quienes obedecen a intereses del castrochavismo, quienes están financiados por los que no les interesa el Ecuador, sino la sedición, que expliquen cómo es que el Ecuador era el país, el único, con un combustible tan barato.
O somos muy inteligentes o verdaderamente tontos. Bueno, ya el presidente Lenin decía ayer en cadena nacional que no va a dar marcha atrás en esta adopción de las medidas. Así que más bien habrá que ir buscando, ya para quienes no están de acuerdo, como usted dice, ver ese análisis o esas medidas que se complementen con esta decisión ya tomada por el gobierno. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí, economista Dajic. Gracias a usted. Gracias.